Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas, porque, bueno, muchos nos vemos hoy por primera vez, otros no, otros nos estamos viendo los últimos jueves, porque como sabéis, durante los meses de mayo y junio, la Editora Regional de Extremadura, que como todo el mundo sabe, depende de la Consejería de Cultura y Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, viene realizando un par de programas junto con AUPEX, a quien siempre empezamos y terminamos agradeciendo todo el apoyo que nos está dando. Uno de los programas que venimos desarrollando es la presentación de aquellas novedades que no se han podido presentar en su momento. De hecho, este libro que hoy presentamos y que, bueno, que también tiene sus ventajas que lo hagamos de esta manera, se hubiese presentado el 29 de abril por la tarde, inaugurando la Feria del Libro de Plasencia. Feria del Libro que, como el resto de todas las ferias y como el resto de todas las actividades culturales en toda España, pues prácticamente en toda Europa, como sabéis, se han suspendido o aplazado o cancelado, lo que sea. Bien. En este caso, lo que presentamos o el que presentamos es un libro que tengo aquí. Aquí lo veis. No me acostumbro yo a usarlo de la cámara. Bien. Porque olvido, de Álvaro Valverde, que es exactamente el penúltimo libro, la penúltima de las novedades de la editora. Queremos agradeceros a vosotros, a todos los que estéis aquí, a Álvaro, que se haya dejado convencer para presentarlo de esta manera, que no deja de ser una forma un poco con poco contacto, ¿verdad?, para presentar. Y también quería agradecer a todos los que han hecho el libro, especialmente, bueno, a nuestra compañera María José Hernández, que de la editora, que se ha volcado en que saliese un libro que creo que ha quedado un libro muy, muy bonito. En ese sentido, la verdad es que es curioso que estemos presentando un libro que algunos de los que están aquí, o los que estamos aquí, podemos sentir o entender que ya lo hemos leído. Es decir, es un libro que se ha ido construyendo al mismo tiempo que se, bueno, pues que ocurrían las cosas. Entonces, un poco también con esa inmediatez, Álvaro y yo habíamos hablado de no hacer una presentación clásica donde uno echase un rollo y después hablase el autor y se viese esa obligación de ocasiones de tener que repetir lo que ya se ha dicho o de llenar, sino que vamos a alternar, si os parece bien, vamos a alternar esta conversación, un diálogo a propósito de un libro lleno de sugerencias para comentar. Una de ellas, que, bueno, que se le lanzo de entrada a Álvaro como primer tema, tiene que ver con esa idea del tiempo real, que un poco al estar ante textos que han tenido una primera vida en un blog, nos hacen un poco reflexionar sobre temas que estamos dándole vueltas ahora. Antes comentábamos con Rubén que en realidad, si este acto lo hubiésemos grabado, fuese un acto en una biblioteca o en una feria del libro o en una librería, si lo estuviésemos grabando, en realidad el acto, quien viese después la presentación, veía un reflejo, veía una parte, no veía en realidad, se había perdido la presentación en realidad. O sea, se ha enterado, pero no es lo mismo. Sin embargo, ahora quien vea esta grabación sí que va a seguir exactamente el acto tal como ha sido, o sea, ha participado de algún modo. Esto tiene que ver con ese ejercicio en tiempo real y ese borrar fronteras que de alguna manera ha practicado Álvaro Valverde al publicar el libro. Es verdad, y es lo primero que le quería un poco comentar a Álvaro o preguntar, aquello que decía Juan Ramón de que los libros editados de otro modo dicen cosas diferentes, estos textos editados en papel y no en pantalla y todos continuados, ¿también crees que dicen cosas diferentes? Bueno, yo también quiero agradecer antes que nada a UPEX, para empezar a Rubén Mancera, que tan amablemente ha orientado todos los pasos previos para esta conversación, y luego, bueno, a la editora, a ti como directora, María José como coeditora, que ha logrado, bueno, que este auténtico tocho que tenemos aquí encima de la mesa haya quedado muy bien, ¿no? Y que la gente esté muy satisfecha de la edición en papel. Y efectivamente, digo lo de la edición en papel porque no soy yo la persona más indicada para responder a tu pregunta. A mí me parece que en papel, los que somos sobre todo muy analógicos, muy antiguos y muy mayores, todo nos dice otra cosa diferente de lo que nos dice la pantalla o el libro electrónico o cualquier otro formato digital, ¿no?
Entonces me da la impresión, de hecho, esa es la razón de por qué se ha publicado en papel, ¿no? De que lo dicho aquí, como Juan Ramón Jiménez comentaba, aunque aquí lo de la edición no sea exactamente más bonita o más fea en papel, sino una cosa que estaba en internet pasa a ser una cosa editada en papel. Me da la impresión de que sí, de que dice cosas distintas. Yo, claro, he tenido, iba a decir por desgracia, que leerlo y releerlo y volverlo a leer, porque hemos hecho diferentes pruebas, como bien sabes, creo que han sido hasta 6 o 7 correcciones de pruebas, y bueno, prácticamente el libro ha sido una tortura, casi se lo sabe uno de memoria, ¿no? Pero es verdad que a medida que iba seleccionando, que iba recortando, que iba quitando esto y dejando aquello, pues yo mismo iba recordando cosas que había olvidado y me parecen completamente distintas. Lo que yo no he hecho, evidentemente, y eso, por eso digo que son los lectores los que tienen que decirlo, lo que yo no he hecho es coger el libro, abrirlo y empezar a leerlo en papel. O sea, yo no voy a releerme en papel. Ese es un ejercicio que a mí no me corresponde. No lo he hecho con ninguno de mis libros, tampoco lo voy a hacer con este, que además es bastante gordito. Pero sí, vamos, yo creo que la primera y última razón de todo esto es la que tú me dices. Y he de reconocer que la persona que tiró un poco de todo este embolado, o que me hizo ver a las claras que podía pasar a papel lo que había sido solamente un blog, fue José Luis García Martín, no me duele en prenda decirlo, que me pidió algunos fragmentos para la revista Clarín. Y yo le dije, no tiene sentido, ya está publicado en internet. Dice, no, tú estás equivocado. Tú mándame unos fragmentos, lo publicaremos en papel y te darás cuenta tú y quienes lo lean de que no tiene nada que ver. Posiblemente sea así. Es interesante que haya citado a García Martín, porque quería comentar que en realidad no hay mucha tradición en la literatura en Extremadura de diarios. Sí. Hay poca, de hecho, García Martín sería el más prolífico de los autores de diarios y un extremeño adoptado con cariño, que es de Estrapiello. De alguna manera, sí que Claro. los diarios de Estrapiello, si seleccionásemos las páginas que tienen que ver con Extremadura, igual la mitad de los diarios, incluso cada vez más, ¿verdad? Sí ha habido autores que han tratado el diario, autores extremeños, es el caso de Muñoz Millanes, por ejemplo, que sí ha reflexionado y ha escrito sobre el diario. Y yo, desde mi punto de vista, de los diarios clásicos, tú has tenido mucho que ver con uno de ellos, y seguramente uno de los más relevantes, que es tú editaste como director de la editora a José Antonio Gabriel y Galán, el diario del 80 al 93, que llamasteis Invitación a la Resistencia, un diario póstumo, ¿verdad? Y tú ya estabas escribiendo en ese momento. Bueno, yo empecé en el 2005, que justo unos meses antes de llegar a la editora. En mayo empezamos, yo creo que en mayo empezamos, Gonzalo quizá un poco antes, por esa época, Miguel Ángel Lama. Es decir, fue un momento de gran eclosión bloguera. Pero efectivamente, tú has mencionado a José Luis García Martín, y la cita que abre el libro de Trapillo, evidentemente, es algo más que una cita, es también un poco un homenaje, porque yo debo reconocer que, primero, que he leído todos sus diarios, que seguramente la cantidad de páginas de ese autor, el autor que yo más he leído, porque no creo que haya ningún otro autor que pueda compararse en número de páginas solo a la parte de los diarios de Trapillo. Es un homenaje porque, ya digo, tiran un poco de muchos diaristas de este país. Yo no me considero especialmente uno de ellos, ¿no? Nada comparable a un Sánchez Ortiz, por ejemplo, a un Job. O sea, hay gente que ha escrito muchísimas más páginas de diario que yo, a pesar de que esto tenga 400 y en el blog propiamente sean muchísimas más, ¿no? Si lo trasladáramos a papel. Y en cuanto a la tradición, hombre, lo de José Antonio, claro, me toca fibra sensible porque fueron muchos años detrás de esos diarios y gracias a su hermano Paco efectivamente coincidió que estaba yo en la editora, pero vamos, es un logro de la editora, no tanto mío, que luego además fue reconocido, me parece que con justicia, con los premios de Extremadura a la creación, que creo que fue el último año que se convocaron. Ahí por ahí. Sí, efectivamente. Lo cierto y es que vosotros que abristeis, tú has citado a Gonzalo, a Miguel Ángel, los que abristeis los blogs más o menos por la misma época y que luego muchos os habéis enganchado a Facebook, habéis, o bueno, sí que es verdad que hay... Sí, estamos ahí. Está ahí. Yo, la verdad es que me preguntaba si esta participación en ese mundo digital, en esa escritura digital, ha repercutido en
por ejemplo, en el libro, a partir de determinado momento, si hay una evolución, si tú has notado una evolución, una vez que una parte de la intimidad se comparte de otra manera, se comparte virtualmente. Puede ser. De todas maneras, creo que la parte que yo comparto de intimidad es desde el pudor más, por ejemplo, no tiene nada que ver lo que yo escribo con lo que cuentan a veces en sus diarios un trapié, yo pongo por caso, o el propio José Antonio, ¿no? Por citar a personas que, o García Martín, que es un bicho en el No buen tiene nada sentido que de ver, la palabra, ¿no? O claro, sea, yo claro. no entro seguramente al trapo. Es verdad que el lector que no haya leído el blog, o incluso el que lo haya leído, se dará cuenta de que yo en la selección he quitado mucha polémica, he quitado toda alusión política, he quitado algunos episodios, a mí me parecen muy significativos, que incluso en algún caso, como el dichoso sello de Barcarrota, me hubiera gustado mantener, pero al final, primero porque la editorial es institucional y no hubiera consentido, o por sentido común y por lógica, que hubiera dicho según qué cosas, según qué opiniones de tipo político, además teniendo en cuenta una cosa, que yo he dado palos a diestro y a siniestro, y que los diestros y los siniestros me los han dado en compensación a mí, y por tanto no soy una persona de partido. ¿eh? Eh, y aparte de eso, pues luego también me he dado cuenta de que según qué personaje o personajillo a los que yo me he acercado en el blog en algún momento, yo creo que no tenían la categoría suficiente como para que yo les diera cancha en el libro. Porque yo soy de los que cree todavía que el libro está por delante de cualquier otra cosa. Y que, bueno, es lo que se supone que puede permanecer y durar, ¿no? Puede que en un momento dado un blogger cierre el kiosco y, bueno, lo que tengas guardado, pues esos archivos quedarán, pero lo desaparecerá con todas sus entradas, ¿no? Que son, por cierto, muchas. Entonces me he dado cuenta al final eso, de que fuera polémicas y fuera alusiones políticas, dejando fuera todas esas cosas, pues yo estoy más a gusto, tengo menos problemas de conciencia y casi lo prefiero así, que solamente se haya pasado al papel lo que merezca la pena, o lo que para mi gusto merece la pena. Y todo aquello que es miseria, que es negra provincia de Flaubert, que son vendetas y todo tipo de asquerosidades, pues hayan quedado en el blog para el que quiera ir a frecuentarnos, pues lo haga, porque evidentemente yo no he quitado nada de cuanto he venido publicando a lo largo de estos años. Eso sigue estando en el blog, todo absolutamente. Incluso en el prólogo, como tú bien sabes, yo dejo caer que cualquier consulta, cualquier ampliación de bibliográfica, etcétera, etcétera, se puede consultar en internet y en el blog perfectamente. Eso es interesante porque en realidad lo que estableces es un diálogo entre dos formatos. Claro, es decir, quien lea el diario se hace una idea del autor Álvaro Valverde. Es más, de ese uno tan tímido que está, yo a veces creo que leyendo los diarios, y ahí tú has citado a varios autores, algunos son, me parecen muy atractivos, otros menos, algunos de los menos atractivos me parecen muy entretenidos, que son cosas diferentes, ¿verdad? Y curiosos, etcétera. Pero lo cierto es que da la impresión de que, por usar una especie como de metáfora actual o una imagen, los diarios van como con filtros de Instagram. Igual que hay filtros que afilan los rasgos y ponen ojeras, hay otros filtros como el Valencia o el Lomo que da un aire nostálgico y agradable al pasado, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el libro debe ser como la mitad de los textos que tú tienes en el blog, más o menos, ¿no? Sí, sí. Una cosa por el estilo. Por el estilo, sí, sí. Sí, Sí, sin bueno, yo embargo, en una primera versión, no sé a cuántas páginas y palabras, Gonzalo, que es tan amigo de esos cálculos, se iba, pero evidentemente, bueno, era una auténtica burrada. Hubiera dado, desde luego, para más de 1.200 seguramente en papel. Esto ha quedado en 400. sí, un formato grande, mayor, en fin. Pero es interesante porque quien lea el libro, si se acerca al blog, encuentra estos mismos textos más, mucho más, es decir, descubre más del autor o descubre más del uno. Y al contrario, quien conozca el blog y se acerque al libro, va a encontrar una especie de depuración, es decir, de aquello que a ti te ha parecido más que importante, trascendente, aquello que va a continuar o que va a permanecer, quizá, ¿no?
Bueno, más que nada, yo he querido elegir lo más personal. Y ya digo, Ajá. dentro de lo personal solamente he excluido todo aquello que tiene que ver con opiniones políticas, con polémicas, con personajes distintos y diversos, y poco más, y poco más. ¿Eh? Todo lo demás, lo que ha quedado fuera, pues son reseñas literarias, lecturas de libros, que eso, bueno, puede que quede para otro volumen, si acaso. Y luego, bueno, a veces también incluía citas de otros autores que hacía mías, de alguna manera, ¿no? Opiniones, yo sé, de Aramburu, pongo por caso, o de Steiner o de cualquier otro. O sea, también eran, digamos, subrayados de lector que pasaban del libro al blog. Eso cada vez lo hago menos, ciertamente. Estoy Y todo pensando. lo demás, ya digo, era esa parte personal, esa parte que tiene que ver conmigo y con, bueno, mucho con mi ciudad, que es una de las protagonistas fundamentales del libro, por lo que se centraba, por ejemplo, la reseña García Martín, de lo local y lo universal. Eso es así porque, bueno, refleja, yo en mi poesía también he sido siempre muy claro en el sentido de que soy incapaz de escribir sobre lo que no conozco o sobre lo que imagino. Entonces, en el caso del blog ha sido también muy radical en lo que se refiere a eso. Y otra cosa que sí me importaría subrayar ahora que lo digo, es que evidentemente el nivel de exigencia, a pesar de que el blog tenía una inmediatez de un día para otro, yo siempre escribo por la mañana temprano, también de ahí la dedicatoria a todos esos madrugadores que como yo lo leían apenas se colgaba por la mañana temprano, pero el nivel de exigencia de esas entradas, a pesar, ya digo, de la prisa, de la inmediatez, de la rapidez con que están redactadas, era también un nivel de exigencia parecido al que yo siempre he mantenido con los otros tipos de escritos o sea, poesía, con algunos artículos de opinión o de viajes o de lo que sea, y con las reseñas literarias. Entonces, por eso no, apenas he tenido que corregir. No porque esté muy bien lo que he escrito, simplemente porque me parecía que no merecía la pena o que no exigía que esos textos pasaran del blog al papel tras un largo proceso de corrección. Apenas, ya digo, no, alguna coma que otra, en fin, yo creo que asuntos bastante menores. Solamente en una de las entradas, en uno de los que, por cierto, quitamos los títulos, quitamos las fechas, etcétera, para hacer que el libro quedara un poquito más recogido y no se nos fuera en páginas. En alguna, por ejemplo, he quitado algún pequeño párrafo polémico, porque aludía a una persona y tal. Salvo eso, todo lo demás prácticamente ha pasado del blog al papel tal cual. Y, sin embargo, son 15 años de tu vida. Bueno, son 15 años de la vida de todos. Eso para empezar, porque Sí. porque Olvido tiene una cosa un poco evangélica, ¿no? Hay una vida oculta y una vida pública. De la vida oculta, tú eres siempre muy reservado, en el Sí. sentido más contenido bueno, pues de la expresión de la vida personal, pero sí lo compartes. Y luego hay una vida pública que muchos hemos visto, tú ahora en muchos casos lo has vivido en primera persona, protagonizando, en primera fila. Los cierto que son 15 años, y 15 años jo, es una cantidad, ¿verdad? Tú, cuando has vuelto a releer, ¿te has reconocido en ese autor de hace 15 años? ¿Has visto que hay un cambio? ¿Te has visto cambiar? O, No he sido consciente de cambios sustanciales. Me da la impresión de que soy así de mayor, así de serio, así de triste desde muy chico. O sea, que no creo que haya cambiado sustancialmente en estos 15 años. Lo que sí conviene subrayar, y a mí me parece oportuno, es que estos diarios tienen mucho de crónica. Yo me gusta la crónica, me gusta leerla, me gustaría practicarla con cierta decencia. Sí son una crónica y lógicamente lectores que no hayan seguido en el blog, ahora que lo han leído en papel, se quedan un tanto sorprendidos de que, bueno, en Extremadura pasen tantas cosas o hayan pasado tantas cosas. Es verdad que los tiempos han cambiado, aunque ahora parece que se revitaliza un poco todo. No digo durante la pandemia, durante el confinamiento, pero bueno, estábamos ya también en un periodo un poquito más suelto, con la llegada de nuevos autores, con nuevos formatos, con nuevas aventuras literarias muy interesantes, con gente joven que viene empujando fuerte y que tienen todo el derecho del mundo a estar ya publicando libros y estando en el candelabro, como diría la autora. Entonces, en ese sentido, creo que la parte esa de crónica, sobre todo de Extremadura,
pues bueno, puede que tenga un cierto valor testimonial en los años futuros, aunque yo del futuro ni nunca pienso en él, ni creo mucho en que sucedan, menos que sucedan cosas como que alguien tenga que echar mano de estos diarios para reconocer según qué cosas. Claro. Yo, en las reseñas que hemos leído ya del libro, de aquellos que han podido recibirlo, porque Olvido, junto con Ciudad Abierta, junto con El Contorno del Eco y algún libro más de la editora, los pobres han tenido un coronavirus muy malo, como sabes, porque se quedaron algunos en cajas en el almacén, otros encuadernándose, otros y claro, sufriendo la crisis de la cultura ha sido tremenda, pero la crisis de la cultura del libro también, las librerías cerradas, las imprentas sin encargo, en fin. Pues quería comentarte que las reseñas que han salido y que hemos leído, muchas señalan un asunto más sentimental, pero que tiene que ver con esa crónica de la que tú hablabas ahora mismo, y que desde mi punto de vista es un poco más complejo. Lo comentaba Enrique García Fuentes, lo comentaba también García Martín, que es verdad que hay, sin querer, los días o los meses o los años van punteados por la pérdida de amigos. Hay 5 personajes importantes de la cultura de Extremadura, pero sin embargo, a mí me parece que ese papel de la crónica está bastante bien compensado con otra crónica personal, porque hay otras pérdidas familiares y que sin embargo para ti pesan muchísimo. Es decir, creo que ese es el momento en el que tú te dejas ver un poco más por dentro, ¿no? Dentro de esa contención es quizá el momento en el que te expandes más. Sí, vamos a ver, yo sí fui consciente, lo mismo que de otras cosas no fui consciente, yo fui consciente de que el peso de la muerte en estos diarios era seguramente excesivo. Pero por otra parte, y lo pensaba el otro día, a propósito de la recientísima muerte de mi prima Ana, de nuestra prima Ana, porque alguien de la familia que está aquí escuchando también era prima suya y por tanto nuestra prima Ana, lo pensaba el otro día y decía, bueno, tenemos derecho, las personas, los escritores, a escribir de esos hechos. Y entre otras cosas porque para un escritor, solo cuando escribe, entiende, comprende, asume aquello que pasa. Entonces, claro, si yo no escribo sobre la muerte de mi prima Ana, es que para mí hay una parte de mí, digamos, que no funciona. Una parte de mi cerebro, una parte... O sea, yo no puedo explicarme esa muerte si no escribo sobre ella. Eso ocurrió con una serie de muertes fundamentales en estos años, que para mí y para Extremadura, aunque no seamos conscientes, desgraciadamente, de ello, han sido muertes tremendas. La primera, la de Fernando Pérez, que muere apenas empieza el blog, apenas empieza el diario. De pronto se muere, Sí. una muerte, no sé si más o menos anunciada, pero bueno, como todas las muertes, y esa más, prematura y tremenda. Pero es que luego muere Ángel Campo. Pero es que luego muere Santiago Castel. Es que luego se muere Julián Rodríguez, que es con el que se cierra el libro. Pero es que luego ha muerto Antonio Franco, que menos mal que hemos dejado el diario ahí, porque de haber seguido, y bueno, yo en estos 3 meses, pues ya digo, aparte de mi prima Ana, he perdido a mi padrino y a mi madrina. Mi padrino, que además era mi tío, y un segundo padre para mí. Entonces, repito, era consciente de que había mucha muerte en este dichoso libro, pero yo necesitaba hablar de esas personas. Necesitaba que ahí estuviera Vicente Sabido y que ahí estuvieran todos y cada uno de aquellos que tanta importancia han tenido en mi vida, sin los cuales yo no sería evidentemente el que soy. Perfecto. Oye, yo quería, hasta ahora estamos hablando solo del autor, y me gustaría pasar un poco a hablar de los lectores, tanto de los lectores que ya han tenido contacto contigo como de los lectores de los diarios, porque yo tengo la impresión de que la gente, no sé si, entre la que me incluyo, si saturados o no de ficción o de, en fin, otro tipo de textos, valoramos mucho los cuadernos de nota, los dietarios, los ensayos literarios. No sé si eso se debe a que en realidad apreciamos mucho las herramientas literarias con las que está escrito cualquier texto, como este, que es tu caso, es decir,
quieras que no, tu texto está escrito también con trampas literarias, como es lógico, ¿verdad? O es porque encontramos una especie de redención diferente al resto de la literatura que nos rodea. Tú eres también lector de diarios, siempre lo has comentado, alguien que aprecia mucho. ¿Te sientes dentro de ese rol del lector del otro lado, del lector menos de ficción y más de otro tipo de literatura? Sí, porque a mí me cuesta mucho la ficción, a mí me cuesta mucho la narrativa, cuando no es una narrativa, bueno, cercana, eh, bueno, cercana a la vida de la persona que la escribe, y estaba pensando ahora, porque lo tengo delante, en Gonzalo, que no es necesariamente una persona que haga autoficción, o como quiera que se llame ahora esa cosa, narrativa o literaria, pero que en todo caso por su dominio del lenguaje, por sus tramas y por su propia razón narrativa, pues a mí me interesa muchísimo. Pero no soy un buen lector de novelas, nunca lo he sido. Aunque hay novelas que he disfrutado mucho en esta vida. Poner una, por ejemplo, El gato pardo. Por poner una, digo, del montón, leída por muchos y valorada también por muchos. Entonces, yo desde luego adoro los diarios, los dietarios, los libros de notas, todo lo que tiene que ver con esa literatura del yo. Prefiero además que sea del yo lo más verdadero posible. La palabra sinceridad en literatura debería estar prohibida, pero vamos, yo sé, si es de verdad, lo prefiero. Si es mucho de invención y mentira, me gusta menos. Y entonces, bueno, pues ya digo, he leído, no desde luego todo lo que hay que leer, ni todos los diarios que se han ido publicando, pero vamos, sí soy un lector de diarios, además, convencido y me entretiene muchísimo. Es una literatura que leo muy deprisa, que se me agota. Fíjate los tomos de Trapillo que tienen tantas páginas, se me van en un plic-plac y los disfruto sobremanera. Eso es así. No a todo el mundo le ocurre. También es verdad que uniría estos libros así de diarios editarios a ese tipo de híbridos, como el tuyo último, Luis, que son un tipo de libros donde se mezcla el ensayo, el libro de viajes, que para mí es fundamental también, seguramente porque he viajado muy poco en esta vida. Entonces, todo ese tipo de literatura me apasiona y me entretiene mucho y me descarga, porque lo otro que yo leo fundamentalmente es ensayo literario y poesía. No soy, y está mal que lo diga, pero es así, pues no soy un lector de libros de historia, de ensayo político y de todo ese tipo de cosas. Y desde luego, nunca jamás de novelas de éxito, eso por encima de todo. O sea, ni siquiera aunque hablen de Tánger soy capaz de leer novelas bestseller o novelas de las que todo el mundo habla o que todo el mundo ha leído. Seguramente la última novela de ese tipo que yo he leído, aunque yo no la considero, vamos, una más o una del montón, sería Patria de Aramburu, pero bueno, que por razones que ahora no viene al caso comentar, se ha convertido en un libro de grandes masas. Pero vamos, no lo considero, ya digo, bestseller, o por lo menos no está concebido como tal. Entonces, a mí, ya digo, los diarios, ahí tengo, por ejemplo, unos cuantos tomos que me mandó Sánchez Ortiz sin leer de años pasados, de esos diarios que él luego ya ha terminado publicando en editoriales un poco raras y a trasmano, fuera puertas de la literatura, que diría él, más convencional, y estoy deseando hincarles el diente porque, bueno, y otro de los que tengo pedido es el de Abad, el de Héctor Abad, sí, que está en la librería esperando a ver si por fin voy a por él. Porque sí, yo apenas hay algún diario que sale y que me parezca de un autor respetable, pues lo leo con mucho. Claro. Fíjate eso que estabas diciendo de la lectura de poesía y de diarios. Muñoz Millanes, que habíamos citado antes, dice Sí. que él relaciona los diarios con el haiku, porque miniaturizan la realidad. Puede ser. Puede ser. Mira, Ayer... hay una cosa, Luis, que yo valoro mucho. Es lo que decía Jim Ferrer en un poema, el don de síntesis. Él decía ver en la luz el tránsito de la luz. O sea, el don de síntesis, el poder condensar cualquier tipo de vivencia claro, eso lo facilita mucho el diario y más el tipo de diario que se hace en un blog, donde las entradas tienen que ser de unas dimensiones razonables para que no aburras demasiado al lector. Cuanto más breve, seguramente mejor. Bueno, sí. Lo que pasa es que, fíjate, ayer, preparando algunas ideas,
escribí una frase que luego taché porque pensé que te iba a ofender un poco. Y había escrito porque olvido a partir de ahora sería una herramienta muy atractiva, muy interesante y necesaria para los que se dedican o nos dedicamos a la historia de la literatura. Luego, pues eso de herramienta no le va a hacer gracia. Pero sí lo creo, la verdad. Sí, creo que va a ser una referencia en cuanto que hay que citar, porque recoges mucha historia de literatura en Extremadura aquí. Sí, bueno, ya sabes que yo siempre me he sentido muy cerca y bueno, de hecho, si hubiéramos reunido reseñas, pues solamente de autores extremeños, en el blog hay centenares, ¿no? Esta mañana me ha puntualizado una cosa Pureza Canelo, que como persona eh, clásica que es, aunque no su literatura lo sea, en el sentido de que, bueno, de que tiene un impacto, una impronta vanguardista casi, ¿no? Y atrevida y muy arriesgada, pero luego en los modos, ella es una persona más tradicional y más conservadora, me ha mandado una carta escrita, por supuesto, con pluma estilográfica, Sí, de su lectura edítalo, de ¿eh? Porque Olvido. Y lo que me ha dicho es que el libro se habría convertido en libro de referencia si yo hubiera incluido un índice onomástico. Y eso se nos ha pasado. Deliberadamente, porque yo bien pensé en ese índice onomástico, pero no, en ningún momento os lo propuse a los editores. Porque, entre otras cosas, no me gusta eso de ir al índice onomástico, buscar allí, coño, pues salgo, aparezco en la página no sé qué y tal y cual. Voy a buscarlo y el resto del libro que lo lea Richter. Yo no soy mucho de índice onomástico. Pero bueno, si hubiera tenido además el libro ese índice onomástico, seguramente sería todavía más práctico para los historiadores de la literatura como tú o como Miguel Ángel Lama. Es curioso lo del índice porque María José Hernández y yo sí que lo estuvimos comentando, pero es verdad que teníamos esa imagen de quien va a una librería, y yo lo he hecho y creo que seguro de los que De estamos aquí todo. muchísimos, coges el libro, miras, buscas lo que se dice, ya no lo compro. Entonces, no, la verdad es que sí que de alguna manera deturpa la idea de texto, ¿verdad? Sí. Lo hace muy herramienta, pero dejaría de ser este porque olvido. Ahora Oye, que lo yo dices, quería, no, perdón, antes de pasar a otra cosa, si no te importa, Paco sí, Hipólito me puso el otro día un mensajino diciendo que enhorabuena por el libro y tal, y yo le contesté con toda intención y le dije, oye, pues sales en el diario. Y es coño, voy a tener que leerlo, ¿verdad? Pues mira, a ver. pues que lo compré. Eh, quería, por pasar a algo un poco más ligero, pero sí que me parece una historia bonita y que en tu blog comentabas al hilo de una conversación o de un correo que habías tenido con José Luis Bernal, que hablases de la historia de la cubierta, porque la cubierta, te lo ha dicho todo el mundo, va perfectísimamente con el personaje que protagoniza el libro, ¿verdad? Y sin Ha embargo, sido un acierto, ha sido un acierto. Bueno, un acierto no solo mío por elegirla, yo no recuerdo bien cuándo la vi por primera vez ni dónde, pero sí sé que la utilicé como ilustración de una de las entradas del blog hace unos años. Quizás, efectivamente, bueno, es anterior a esta, en 2018 quizás yo ya aparecía esa imagen. Y entonces en un momento dado quedó ahí como diciendo, bueno, un día para algún libro eh, no estaría mal, para un libro que no fuera de poemas, porque yo ahí ya casi me he buscado el acomodo perfecto con Salvador Retana, que entiende muy bien lo que escribo, que lo lee y que luego a propósito de lo que lee, pues siempre saca el motivo ideal para una cubierta. Pero decía que no solamente un mérito mío el haber elegido ese motivo tan melancólico, de hecho se titula Melancolía, es una fotografía, un autocrom, una placa autocroma. Ha sido también un acierto de Juan Luis López Espada, que como sabemos trabajaba mano a mano en todo, no solamente en la edición de textos, sino también en la galería de arte y en todo lo demás, con Julián Rodríguez, y que ha sido capaz de, con la imagen, claro, elaborar toda la cubierta, porque hay que elegir el tipo de letra del título, el color, el lomo, o sea, quiero decir que lo que ha hecho es, a partir de esa imagen, darle toda. Y luego conseguir el permiso me ha parecido, bueno, realmente sorprendente, porque yo pensé que sí, que muy bonita la imagen, que bueno, en internet tú la fusilas y no te van a denunciar por eso, pero claro, ya para el libro era más complicado. Y bueno, efectivamente él consiguió el permiso, lo habéis conseguido, y ahora yo siempre digo que los libros empiezan por la cubierta. Incluso suelo decir que el primer poema de mis libros es la ilustración, el dibujo, el grabado de Retana. En este caso, creo que es muy, muy atractivo.
muy atractiva y además da un tono perfecto para el libro por el color. Y luego, si es que parece, los que conocen la isla Plasencia, si es que parece que esté hecha aquí. Es que ese Sí. río, es que ese tío podía ser cualquiera de los paisanos nuestros. Y luego es verdad que al fondo aparece una iglesia de Flandes, o sea, de un paisaje que no tiene nada que ver con el nuestro, pero bueno, hay aquí una fábrica, antigua fábrica de harina de los Serrano Pino, que es la actual sede de la Universidad Popular y de la Escuela de Cocina del Ayuntamiento, y que da el pego, o sea, hay que decir que es que podía parecer. Entonces, vamos, estoy de acuerdo que el primer acierto del libro, aparte de que luego ya el papel, la edición, el que no haya erratas, que es una cosa milagrosa, etcétera, etcétera, ya completan o redondean la faena. Pero claro, lo primero que vemos es, y lo primero que impacta es la cubierta, y en este sentido yo estoy plenamente satisfecho y muy agradecido. Además tiene una historia divertida porque tú propusiste esta imagen, Juan Luis lo encontró en Sí, internet y tiene dueño. Es un señor ajá, flamenco que tiene una colección tampoco muy grande de fotografías, autocromos, en fin, todo este tipo de formatos de los orígenes de la fotografía. Y cuando se le ha pedido, no ha pedido dinero, pero ha querido ajá, saber para qué era y sí, que era para un libro, vale. ¿Qué libro? Ha preguntado. sí, Cuando se ha explicado que era para un diario, no sí. lo entendía, claro. O sea, pero Ah, ¿cómo claro, una foto tan así para un diario de alguien? Sí, 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 sí. Ha pedido 2 ejemplares que se le han enviado ya. muy bien, muy bien. Y no ha Tiene, respondido todavía. tiene bastante gracia. ¿Tus, tus lectores qué te comentan del libro? Bueno, hasta ahora son pocos, pero la verdad es que, bueno, como son pocos y además son muy de casa, son personas que le ha llegado el libro pues, de la lista que yo presenté a la editora, por tanto son personas muy cercanas, ya digo. No creo que haya muchos lectores que hayan podido acceder a él a través de la compra en librería o por internet. Pues, bueno, son gente entregada. No he recibido críticas muy negativas, más bien todo lo contrario, son benévolos conmigo, pero ya digo porque son lectores asiduos y amigos muchas veces. O sea que no Fenomenal. tengo ninguna queja. Y de la reseña, bueno, podríamos poner ahí una serie de pegas tanto a Quique García Fuentes como a García Martín, pero vamos, lo Quique último está que puede aquí, nos hacer, está oyendo. ah, Veo perfecto, que este es un hombre. lo último que puede hacer uno que se dedica a la crítica es criticar a quien le critica. O sea, esto sería un despropósito. O sea, matices, ¿no? Sobre todo García Martín, que bueno, se inventa ahí una pequeña película, que no hay manera, porque además lo hemos hablado cara a cara en Oviedo, cuando presentamos ahí el cuarto del Siroco, no acaba de entender que hay cosas que se inventan, que no obedecen a la realidad, pero bueno, está bien que así sea. Fenomenal. Habíamos convenido en que leyeses algún fragmento. No sé, yo tenía por aquí la edición de las pruebas para ser más rápido buscando, por ejemplo, alguna cosa. Por ejemplo, hay un texto al principio, que ya digo, no sabría yo localizar. Mira, sí, lo tengo aquí delante. Es un texto que en realidad es un poema, acabó siendo un poema, pero empezó siendo una nota, una entrada del blog. Y es muy breve. Ayer por la tarde volví al molino y me bañé solo en el estanque. Como siempre, al entrar ese baño me pareció el primero. Como siempre, al salir, tuve la sensación de que era el último. O sea, a veces, por eso decía antes lo del nivel de exigencia, me tomo los mismos miramientos para este tipo de textos que para, que para los poemas que uno escribe, ¿no? Hay mucho sobre la editora, hay, yo qué sé, o sea, quiero decir que me resultaría complicado. Algunos que me gustan especialmente son los más breves. ¿Eh? Los más breves sí tienen cierta gracia, creo yo. Porque, bueno, además descansan, a mí me pasa cuando leo los diarios de Trapiello, que a veces tienen partes muy extensas, pues que de pronto llegas a esas pequeñas anotaciones, más bien de tipo aforístico, aunque yo no me considero un aforista, yo soy de los pocos, pues que, bueno, que digamos descansa un poco el que va leyendo. Por ejemplo, aquí veo uno de esos, ¿eh? Malaventurados los anónimos, porque en su intención rara vez
hay otra cosa que bilis, envidia, cobardía y maldad. Hay otro de lo poco que ha quedado así con doble intención, un poquito de maldad, porque es mentira lo que dice José Luis García Martín, que yo sea el poeta más educado y más bien queda del panorama contemporáneo en español. Yo también tengo mi pequeña mala leche y lógicamente sufro como todos y tengo vicios y maldades. Este sí, no sé si sabrá identificarse a quién está detrás, pero yo creo que sí. Aquel, como tantos de por aquí, también era conocido mundialmente en su pueblo. Es que yo leí una vez, a propósito de un famoso escritor extremeño, pues que decían que era conocido mundialmente. Y me extrañó porque yo creí que no era conocido más que en nuestro entorno. Pero vamos, seguramente yo estaba equivocado. No sé, mira, este de Cumbreño que dice José María Cumbreño opina sobre uno y pone comillas o pongo comillas que no se esconde. A algunos les gustaría. Son aforismos, sí. Sí, bueno, así los más breves. Luego, pues no sé, ya te digo. No sé si tú recuerdas alguna entrada que No, yo, pudiera tener como a habíamos eso. hablado esta mañana, pero Sí, si quieres leerlos, si no, no, pero sí te voy a señalar algunos que yo había sí, marcado porque sí, yo los puedo localizar por el PDF. yo, por ejemplo, en la página 30 tienes un fragmento Ah, bien. donde hablas del hermano Roger de Tessé y Ah, de sí, cómo tirando de ese hilo, de repente aparece, salen muchos años, ¿verdad? Muchos años de memoria. Está en la página 30 sí. del libro. Si quieres lo leo, sí. Dice, ha pasado casi desapercibida la noticia del asesinato del hermano Roger, fundador de la comunidad de Tesey y ecumenista convencido. Cuando era muy joven compartía desde la distancia sus ideas pacifistas basadas en el amor, núcleo siquiera teórico del cristianismo. Con todo, más que Schut, uno seguía entonces al alza del Basto, que no en vano era poeta. Y ya que hablo de lanza y de poesía, bueno será recordar que fueron las ideas de la comunidad del Arca, una estética de la simplicidad que era una asombrosa ética, quienes primero nos unieron unos cuantos amigos que al cabo del tiempo acabaríamos escribiendo poemas. Me refiero a Felipe Muriel, José Luis Bernal, Basilio Sánchez y espero no olvidar a nadie yo mismo. Nunca ha dejado de sorprenderme esta coincidencia. No dudo de que lo esencial de aquel acercamiento ha permanecido siempre en nuestras respectivas poéticas. En mi caso, por la sencilla razón de que ha sido uno de los hechos más trascendentes de mi vida. Fenomenal. Luego, la verdad es que, claro, había tantas posibilidades diferentes. Tengo marcado uno que, pero Sí, no, si quieres leerlo, si no. eh, yo sé que Gonzalo Hidalgo y tú y con vuestra pareja va a ir los sábados a tomar cañas y y yo vamos. ya no. Bueno, No, ahora no se porque puede, estamos claro. confinados. Claro. Y cuando hemos estado con Juanra, nos ha llevado a unos bares con unos pinchos maravillosos. Entonces, Sí, tenía seleccionado la página 133, uno sí, que habla de un bar, debe ser un bar español. Tiene pinta de sí, unos pinchos estupendos también. sí. Ha perdido un poco, pero muy bien. Luego, sin embargo, por ejemplo, Eh, me llamaba mucho la eh, atención una cosa, cuando hablábamos de la intimidad, de esas intromisiones de la intimidad, tú de repente, más bien al final del libro, en la página 322, hablas de un sueño, has tenido unos sueños y los cuentas. sí, Eso es no, como no soy quitarte mucho ahora la de. mascarilla quirúrgica. Sí, sí, no soy yo. Voy a contar sueños. Pero vamos, aquí sí cuento uno que estoy viendo cuál es. Ah, sí, precisamente con Gonzalo de protagonista, ¿no? ¿Quieres que lo lea? Por ejemplo, si quieres. Dice, casi nunca recuerdo mis sueños. Hoy, sin embargo, cosa extraña sí. Me he levantado y he venido directamente aquí a escribir sobre él. Mi amigo Gonzalo me recomendaba un libro, lo que no deja de ser otra rareza. No sé el título ni tampoco el nombre del autor. Era extranjero, eso casi seguro. Del todo desconocido para mí. Al principio, en el primer ejemplar que me enseñó, creí que era de aforismo o de pensamiento, pero no, era de poesía. Lo tenía en distintas ediciones, a cada cual más bonita. Todas eran pequeñas porque el libro era breve. Una era azul y de caja cuadrada, otra alargada en horizontal y estrecha, una tercera de color naranja. Todas parecían tomadas de los catálogos de esas esforzadas editoriales modestas e independientes que también saben cuidar las obras que publican. Gonzalo iba sacando de su bolsillo cada una de ellas sucesivamente. En distintos momentos del sueño, en el que también aparecía mi hijo,
tuve ese libro en las manos, siempre en un formato distinto. No me acuerdo de mucho más, ni de un solo verso. Bueno, sí, de que me enseñaba las traseras de su casa, un bloque que está al lado de otro donde uno vivió durante años. Nada que ver con la realidad. Los balcones estaban atestados de cajas y otros enseres. Venía a decirme que todo lo que tenía el edificio, de aseado y lujoso por delante, lo tenía de penoso y desastrado por detrás. ¿Acaso era una metáfora de la vida? No sé, la de cualquiera. Gonzalo, ya se sabe, nunca da puntadas sin hilo. Ahí están sus libros para confirmar. Perfecto. Pues así como que no quería cosa, llevamos 3/4 de hora hablando. Pues Sí, que hablen otros. efectivamente, si te parece, Rubén, podemos Sí. abrir los micrófonos y... Sí, claro, la persona que quiere intervenir, pues activa su micro y adelante. Pues eso, adelante. A ver quién se anima. En esto son las presentaciones virtuales igual que las presentaciones reales. O peores. Y no teniendo aquí el de la poesía vertical y la poesía horizontal, pues lo vamos a tener jodido. En cuanto alguien se anime, luego se animan los demás. Venga, José María. Álvaro, había en los textos, la matriz de esos textos, como bien has dicho, es el blog, y había en esos textos una vocación de libro, porque tú utilizabas un medio digital o un medio en la red, capándole la singularidad de ese medio en la red. Nunca has permitido comentarios en tu blog. Por tanto, había una cercanía entre el texto tal y como se concebía originalmente y como ha acabado siendo, ¿no? Recuerdo ese debate de hace 15 años cuando iniciamos con lo de los blogs, entre los que lo tenían completamente capado la posibilidad de intervención de lectores, los que lo abrían por completo y los que eran medio pensionistas que regulaban la moderación, ¿no? Que yo tuve, José María, muy malas experiencias. Sí, por eso te digo que, no sé, quizás lo más singular de la red en relación al papel sea precisamente esa posibilidad de interlocución constante con el lector, ¿no? Sí, bueno, y de hecho en Facebook eso se da. Pero es curioso, yo nunca he tenido ningún desencuentro con nadie en Facebook donde la gente comenta lo que quiere de una forma muy normal, pero sin embargo, yo cuando empezó lo del blog, yo recibía cada leche, cada insulto, cada burrada, que desde luego decidí, bueno, a ver, yo lo que quiero decir lo digo. Y no me interesa que me lo comenten, que me insulten por ello, ni nada que se le parezca. Y por eso, en un momento dado, suprimí, yo primero moderé y luego ya suprimí, porque me pasaba el día moderando, me pasaba el día capando, como tú has dicho. Entonces llegó un momento en que digo, bueno, yo en realidad el concepto del blog lo tengo de esta manera. Es un medio para comunicar una serie de cosas, para comentar, para reflexionar. Y chicos, lo que tengan que decirme, siempre he mantenido en el blog a la derecha el correo electrónico, con lo cual cualquiera podía ponerse en comunicación conmigo y que opine lo que quiera, pero no otra cosa. Y luego ya digo, ahora parece que hemos ido a mucho mejor. He ido a mucho mejor porque yo en Facebook, ya digo, no he tenido ningún problema con nadie. Y todo el mundo es libre de poner lo que sea, y yo no he borrado nunca nada. ¿Verdad que puede uno borrar del muro si del propio, digamos, algún comentario que le parezca irreverente o le parezca insultante? No ha hecho falta. En ese sentido, me agrada pensar que hemos ido a mejor. O será que, bueno, que ya los pocos enemigos que uno tenía, pues se han quedado por el camino. Yo creo recordar una de aquellas preguntas que tuviste allá por 2005. Creo recordarla y creo recordar cuando tomaste la decisión de, como dice José Mari, de caparlo. Pero no recuerdo bien cuál era el motivo ni nada, pero sí. Y efectivamente, yo tampoco. Pero en Facebook te seguimos y... Sí. Pero bueno, en Facebook tienes la opción de decir me gusta, me encanta o felicidades, pero tampoco creo yo que sea un medio como para, bueno, se puede entrar en debate, pero no a propósito de lo que tú nos explicas o de lo que tú nos narras o tu experiencia del blog, perdón, que me ha salido con ese. Y luego, por otra parte,
has ido ganando en intimidad, me parece a mí, en algo muy personal. Cierto que yo por lo menos aprendo mucho, porque yo tengo siempre la sensación de que sé poquísimo de libros, de vosotros. Yo no sé cómo sacáis tiempo para leer tanto y poder reseñar tanto. Entonces, aportas muchísimo y a mí me encanta. Pero es verdad que has ido, de manera inconsciente, ganando en ti mismo, en tu blog. No lo sé, es mi percepción. Igual estoy Es posible equivocada. también, Tampoco es todos los que días. también tantos golpes le hayan obligado a uno a moderarse y a, bueno, a prescindir de según que... yo tengo, esta mañana lo comprobaba en el blog, del orden de casi 300 entradas que son borradores. Es decir, son entradas que se escribieron y se quedaron por el camino. Y muchas por razones de autocensura. O sea, no me he atrevido a decir según qué cosa. Y hay dos muy recientes, una a propósito, voy a decirlo claramente, del premio nacional que se concedió hace un par de años a una poeta mallorquina en catalán, que por desgracia estuvo en el jurado del premio nacional, que le dio el premio nacional a ese libro, creo que inmerecidamente, y que, bueno, se formó la que se formó en pleno proceso o procés. Bueno, pues, y esa está ahí, o sea, no me he atrevido a publicarla. Y hay otra mucho más reciente, que en eso no voy a entrar en detalle, aunque alguno de los que me está escuchando sabe de qué hablo, o saben perfectamente de qué hablo. Bueno, son polémicas que a lo mejor hace 15 años me atrevía a abordar, pero que ya no me interesa. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Y tienen que ver casi siempre con lo mismo, ¿no? Con asuntos políticos, con asuntos de género, que ahora son tan, en fin, incordiantes, iba a decir, y que tan susceptible pone a todo el mundo cuando se comentan desde según qué punto de vista, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, que va quedando mucho por el camino, y seguramente de esas casi 300 entradas en borrador, pues por eso me extrañaba también que García Martín dijera que, bueno, que yo era ese ser angelical que él pintaba, cuando desde luego por leches que no haya quedado, que no sea. Y han venido de todas partes, ¿no? Jope. Y luego, pues, bueno, no sé, yo si lo he hecho también y soy amigo de todo, tendría aquí como 700 medallas colgadas. No tengo ninguna. O sea, que en ese sentido, la independencia, bueno, siempre cuesta cara, pero no me pesa. Fenomenal. Álvaro, aquí en el chat, Paco Castro nos ha dejado también una pregunta. Dice, en este libro no se recogen los artículos de crítica literaria. ¿Por qué? ¿Se tiene una segunda parte? Bueno, yo si el editor está dispuesto, por mi parte, me pongo a ello. No tenía sentido, primero, mezclar lo que son reseñas literarias y con lecturas, yo prefiero decir lecturas de libros, con esta parte más personal. Porque son cosas distintas y porque seguiría un número de páginas ya inconmensurable. Entonces, era preferible abordar en otro volumen, pues eso, ¿no? Yo creo que, bueno, que hay materia, en fin, algunas son reseñas muy breves, son comentarios muy a vuela pluma, pero sí, puede que de cara a esa historia de la literatura en Extremadura, a la que modestamente uno siempre ha prestado muchísima atención, bueno, pues haya reseñas de numerosos autores, por ejemplo, Basilio Sánchez. No creo que haya ningún libro de Basilio Sánchez que no haya reseñado. Bueno, pues a lo mejor merece la pena reunir esas reseñas, y quien dice Basilio, pues dice Ángel Campo, dice Luciano Feria, dice Alas, dice etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que de muchos autores, Gonzalo, que hablo de poesía fundamentalmente, pero vamos, el caso de Gonzalo, que luego tengan valor o no tengan valor, bueno, eso es lo que habrá que sopesar y valorar, ¿no? Eso ya, claro, tendremos que darle alguna vuelta. Evidentemente, todo libro que uno publica, el de los diarios empezando por este y siguiendo por todos los demás, no dejan de ser un atrevimiento, porque uno se presupone que lo que uno escribe y lo que uno publica le puede interesar a los demás. Pero bueno, claro, si no pensáramos por un momento en eso, pues esto de escribir era una tarea un tanto melancólica, que ya de por sí lo es. Sí, pues a mí me interesa muy particularmente, aparte de ya te digo, esta es otro diario que espero leerlo muy pronto y que imagino que está lleno de ese intimismo que yo te decía antes. Me interesa mucho, Luis,
templazo, que morro tengo. Es una posibilidad de todas las reseñas, porque me parece tan, aparte de que es pura literatura, es decir, hacer literatura de la literatura de otros, eso ya es para mí casi imposible desde mis posibilidades, pero me parece que es preciosa. Es que luego a mí, personalmente, lo que te decía antes, es que a mí me abrís, te digo a ti porque Miguel Ángel está por ahí detrás y José María y alguno más, hacéis lo mismo, es decir, me abrís unos campos que yo digo, pero ¿de dónde ha salido ese tío? El otro día el poeta ese portugués que ha sacado, que yo no sabía ni quién era. María. Es decir, de verdad, o yo soy muy ignorante, vosotros sois muy sabios, pero como yo me considero muchísimo menos sabia que vosotros, yo quiero aprender, así que Luis, ese otro libro, pero bueno, aunque nos quedemos en el que estamos ahora, pero bueno, por pedir que no quede, ¿vale? Oído cocina. Fíjate, no sé si estamos ya a tiempo, ya esto tiene que terminar. Daniel Faria, el poeta portugués al que te referías, lo publica en España, ya ha publicado 3 libros suyos, la editorial Sígueme, de los hermanos de la Hermandad de Operarios Diocesanos, es decir, una editorial religiosa, porque él era monje, ¿no? Independientemente de eso. Y entonces Eduardo Ayuso se atreve y, con traducción de Luis María Marina, un extremeño, por cierto, pues aparece Faria en castellano y con un éxito. Sí. Personas son como ciudades mal situadas, ¿verdad? Es el título. Joaquín tenía antes abierto el micro, eso es. Sí, lo que quería aprovechar para saludaros a todos, para daros un abrazo y sobre todo veros las caras. Si es que estáis iguales, no cambiáis. Es maravilloso. Un abrazo a todos. Lupita, estás igual que siempre, preciosa. Bueno. Gracias, Joaquín. Venga, un fuerte. ¿Alguien más? Antes de que despidamos. Antes de que Rubén corte. Y yo antes de terminar, y viendo un poco el blog, estaba echándole un vistazo como un poco de mi parte más técnica, ¿no? Cuando uno crea un blog, lo difícil no es crear el blog, eso es lo más fácil. Lo difícil es mantenerlo con el paso de los años. Y viendo la cantidad de entradas que tiene el blog, me sorprende y darte la enhorabuena porque mantener un blog, porque estoy viendo, por ejemplo, que hay más de una entrada por día. 2012 tienes casi 500 entradas, 2013 394. Es decir, la cantidad de textos y de contenidos que hay en ese blog es de un trabajo y de una espectacularidad tremenda. Así que pues, darte la enhorabuena porque mantener eso dura años, desde el 2005 hasta 2020, 15 años, pues es un trabajo fenomenal, un trabajo para valorar. A ver, yo quería una pequeñita intervención solamente para deciros que me alegra muchísimo de a través de la aplicación esta o este nuevo sistema poder enriquecerme, porque claro, yo estoy en un pueblo pequeño y a lo mejor si lo hubieseis hecho en otro sitio pues no hubiera sido tan posible. Y esto tiene pues sus pros y sus contras como todo. Animaros mucho y aunque lo hagáis presencial, hacerlo también virtual para que podamos estar más gente. Si es posible, que yo no sé el tema de la tecnología cómo va. Pero bueno, no creo que sea tan difícil que se haga de las dos maneras, vamos. No creo. No. Saludos para todos y mucho ánimo a continuar. Gracias. Pues... Álvaro. No, antes de ir, Rubén, ¿vas a cerrar? No. Isabel, quiero hablar. Dos cositas. Hoy estoy yo rayándome tanto lo bebido. Pero bueno, Álvaro, que ya has perdido el miedo, que confesaba en tu blog que te daba miedo este asunto de virtual, pues mira, esta chica, Esperanza, que creo, pues mira, ya ha venido a emplazarte ella también. Y otra cosita que yo quería decirle es, con tu permiso, Álvaro, me voy a dirigir a Gonzalo. Porque a Gonzalo, si él estuviera en Facebook, como estáis los otros tres, yo tengo acceso más directo. A Álvaro, o sea, a Gonzalo,
yo no entro tan fácilmente en los blogs así, me lo pierdo todo. Así que, Gonzalo, entra tú también en Facebook, porfa, que podamos leer. Sí. Sabes que Gonzalo, que está en otra liga, tiene una página de admiradores de Gonzalo Hidalgo Bayal. Cuidado. Ah, pues entonces tendré que buscar esa página. Sí. Admiradores de Gonzalo Hidalgo Bayal y Luis Landero. Pues entonces lo haré. Lo miraré. Porque antes lo leía mucho, pero luego ya lo he perdido. Y no quiero. Miguel Ángel. Sí, quería. Isabel no para de hablar. Dame caso. Joder, me callo ya. Bueno, aunque ponga ahí IMAC, yo soy Miguel Ángel Lama. Y le quiero decir a Álvaro que me encanta la lectura de su libro, que por cierto ha estado confinado, porque lo recibí en la facultad al principio del confinamiento y lo he rescatado un mes después, el ejemplar físico. Pero realmente yo este libro, como muchos de los que te seguimos, lo hemos leído ya entero y me ha resultado realmente llamativa la experiencia de lectura de algo que uno ya ha conocido, es decir, de que estoy leyendo lo que yo ya he vivido. Y estaba leyendo páginas y páginas y páginas y, por ejemplo, y lo habéis comentado, pensaba, a ver cuándo llega la muerte de José Miguel Santiago Castelo. Porque había leído ya la muerte de Fernando, había leído la muerte de Ángel y así. Y es una experiencia realmente, no sé, me ha parecido tremenda, ¿no? Y la segunda cosa que quiero decir es para Luis Sáez, para la editora regional, y una queja para demostrar que, como decía Senabre, en la página 125 usted comete un anacoluto o falta una coma, ¿no? Bueno, en mi ejemplar, y lo siento decírtelo, Luis, mi ejemplar, y si los tenéis, comprobadlo, en la página 260 salta a la 257. Es decir, ahí hay un pliego que se ha descabalado. Pero me faltan páginas. Es el tuyo. Eso ha sido el coronavirus del mes que ha estado allí en la facultad. Porque... Ha sido la facultad, realmente, el confinamiento. Está bien. Este está luego, bien. Página 272 también está bien. A la 269. Nada. Te mandaremos uno después de ozonificarlo. Este ejemplar lo voy a guardar como oro en paño, claro, como un bibliófilo. Qué raro, qué raro. Pero quiero uno nuevo. Sí, sí. Ese te lo compra Joaquín González Manzanares. Las rarezas tienen más valor. Mucho más valor. Eso va a pasar a la historia. Fenomenal. Pues si no quiere intervenir nadie más, Álvaro, te despides si te parece y ahora ya cierro yo. Muchísimas gracias a todos. Yo es que como tengo que hacer videoconferencias por razones laborales, pues tampoco me apetecía mucho. Pero vamos, esto es otra cosa distinta. Y con razones laborales, con compañeros pocos y bien avenidos, tampoco hay ningún problema. Pero vamos, que no deja de ser trabajo. Esto no es trabajo, esto es placer. Y sobre todo veros a tantos aquí, los que habéis mantenido en imagen, pues me encanta, porque entre otras cosas hace 1000 años que no nos vemos. Con Miguel Ángel, por ejemplo, estuvimos, y con Gonzalo, 3 o 4 días antes de que nos obligaran al confinamiento, y yo estuve contando los 14 días consiguientes, porque yo pensé que de aquella reunión ya a destiempo y casi clandestina vamos a acabar todos con el coronavirus. Porque recordaréis que yo llegué allí muy distante y tal y cual, y luego acabamos abrazándonos, besándonos, etcétera, etcétera, etcétera. El último acto cultural en Cáceres fue ese. Sí. El último acto cultural. El día 12 o 13. Se canceló la lectura de Javier Pérez Valias en el Aula Valverde, se cancelaron varias presentaciones y ese fue el último acto que hicimos en Cáceres cultural. Temerarios. Pues muchísimas gracias a todos. Una vez más a UPEX. Yo sí quería recordaros el calendario que tenemos. Como comentaba al principio, la editora tiene 2 pequeños programas con AUPEX. Uno que consiste en, como hemos hecho hoy, o como hicimos hace 10 días con Carlos García Mera, presentación de novedades. Y nuestra siguiente presentación de novedades será el día 18,
con Ciudad Abierta, de una autora joven muy interesante, Sandra Benito Fernández. Hay otro programa que es Editora Internacional, donde pues, tenemos contacto con autores que están fuera de España. Hemos estado con María Fernanda Sánchez la semana pasada desde París. Estuvimos con Mónica Lavín, con Octavio Escobar desde México, desde Colombia, y terminaremos el día 25 desde Buenos Aires con Luis María Marina, que hará una lectura de sus poemas, que se ha citado aquí como traductor de portugués. Y como actividad especial, como sabéis, la semana que viene se celebra el Día de Portugal, el día 10 de junio. Pues nosotros, el día 11, como todos los jueves de la editora, el día 11 vamos a celebrar una pequeña mesa no de homenaje, pero de recuerdo del papel protagonista tan importante que tuvo Antonio Franco en la relación entre España y Portugal, sobre todo entre la arte y literatura de España y de Portugal. Van a participar Catalina Pulido, la actual responsable del MEIAC, va a participar Antonio Sáez como director de Suroeste, está aquí Clemente Lapuerta, Suroeste, sostenida por la Fundación Ortega Muñoz, sabéis que ha tenido siempre un papel muy importante en esa relación, y estará también Antonio Cerveira Pinto como crítico de arte y artista portugués que acompañó durante mucho tiempo las iniciativas de Antonio Franco en el MEIAC y con Portugal. Pues muchísimas gracias, nos vemos quien quiera, ya sabéis, siempre los jueves a las 7 aquí. Muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Gracias Luis. a todos. Saludos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.